Este texto místico, envuelto en el misterio y el silencio de los siglos, revela una dimensión espiritual que invita a reflexionar sobre nuestra conexión con lo divino y con nosotros mismos. El Evangelio Prohibido es un relato que desafía las versiones tradicionales de la historia, otorgando a María Magdalena un lugar central como portadora de enseñanzas espirituales profundas. Durante siglos, su voz fue ocultada, su papel minimizado y su mensaje espiritual distorsionado. Pero esta historia no es solo un recuerdo de injusticias, sino un faro de esperanza que ilumina las verdades que jamás pudieron ser silenciadas. En este video, exploraremos qué contiene este Evangelio, qué mensajes nos entrega María Magdalena, y cómo estas palabras prohibidas nos invitan a vivir con más amor, equilibrio y conciencia. ¿Estás listo para redescubrir una historia que trasciende el tiempo? Comencemos este viaje de la mano de María Magdalena. ¿Qué es el Evangelio Prohibido de María Magdalena? El Evangelio Prohibido de María Magdalena, comúnmente asociado con los textos que presentan a María Magdalena como una figura espiritual clave en la enseñanza de Jesús, es en realidad una compilación de diversos evangelios y textos apócrifos que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia. Aunque el término Evangelio Prohibido de María Magdalena no se refiere a un solo texto específico, suele asociarse a las enseñanzas atribuidas a María Magdalena en varios evangelios antiguos que fueron excluidos por las autoridades eclesiásticas. Muchos de los evangelios y textos asociados a María Magdalena, que proporcionan una visión más cercana a la de una líder espiritual y compañera de Jesús, fueron descubiertos en varios puntos clave en la historia de la investigación bíblica. Estos textos suelen denominarse evangelios apócrifos o gnósticos, y no se incluyen en el Nuevo Testamento tradicional. El Evangelio de María es uno de los textos más conocidos relacionados con María Magdalena, y fue encontrado en 1896 en Egipto, en un manuscrito de papiro en lengua griega que databa del siglo III. Este evangelio se conoce por la copia, que fue traducida y publicada en el siglo XX, pero originalmente fue descubierto como parte de una serie de documentos gnósticos. Este evangelio no es solo un conjunto de palabras, sino un testimonio espiritual que refleja la verdadera esencia de María Magdalena, como una guía, maestra y portadora de sabiduría divina. El Evangelio Prohibido de María Magdalena es un texto envuelto en misterio, cuya existencia ha sido objeto de debates y especulación. Este Evangelio, atribuido a María Magdalena, se presenta como un compendio de enseñanzas espirituales que hablan directamente al corazón, invitándonos a conectar con lo divino, desde una perspectiva profundamente humana y personal. El texto aborda conceptos como el amor incondicional, el equilibrio entre las energías masculina y femenina, y la importancia de la conexión con nuestra chispa divina. A diferencia de otros evangelios más tradicionales, este se centra en el rol activo del alma como co-creadora de su propia realidad espiritual, y no como un ente pasivo que debe ser salvado. Se dice que este evangelio formó parte de los textos apócrifos, aquellos que fueron excluidos de los cánones oficiales de la Iglesia primitiva. Esto ocurrió porque su contenido desafiaba las estructuras jerárquicas de poder, ofreciendo un mensaje de empoderamiento individual y libertad espiritual. En lugar de presentar a María Magdalena como una figura subordinada, la coloca como una guía espiritual y compañera igualitaria de Jesús. El Evangelio también destaca la importancia de honrar lo femenino sagrado, un aspecto de la espiritualidad que fue deliberadamente minimizado a lo largo de la historia. En sus palabras, María Magdalena invita a hombres y mujeres a reconciliar estas energías dentro de sí mismos, recordándonos que la verdadera divinidad reside en la unidad, no en la separación. Aunque el texto como tal no ha sido completamente aceptado o autenticado por las instituciones religiosas, su mensaje ha resonado profundamente en quienes buscan una espiritualidad más inclusiva y equilibrada. Más allá de la controversia sobre su autenticidad, el Evangelio Prohibido de María Magdalena se ha convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que las verdades universales nunca pueden ser completamente silenciadas. Enseñanzas clave del Evangelio Prohibido de María Magdalena. El Evangelio Prohibido de María Magdalena no es solo un texto histórico, es una guía espiritual que resuena con el corazón de quienes buscan una vida más plena y consciente. 1. Reconexión con la divinidad interior.
El primer mensaje fundamental de este Evangelio es el llamado a reconocer nuestra divinidad interior. María Magdalena enseña que dentro de cada ser humano reside una chispa divina, una energía sagrada que nos conecta con lo trascendental. Este principio subraya una visión profundamente inclusiva y accesible de la espiritualidad, donde cada persona es vista como un reflejo de lo divino. No importa el estatus, la posición social, ni las creencias externas, todos tienen una conexión inherente con lo sagrado. Esta enseñanza invita a la introspección, a mirar dentro de uno mismo y descubrir esa luz interior, lo cual es clave para alcanzar una vida más plena y consciente. La idea de que la divinidad reside dentro de todos es un concepto que desafía las nociones tradicionales de una divinidad externa e inaccesible. El Evangelio promueve una espiritualidad personal y directa, sin mediadores, un camino de autodescubrimiento y conexión con lo sagrado. Este mensaje también nos anima a valorar y cultivar nuestra autoestima espiritual, reconociendo que somos parte de un todo divino y que nuestra propia vida tiene un propósito trascendental. 2. El equilibrio entre energías masculina y femenina. Una de las enseñanzas más profundas del Evangelio prohibido es la importancia del equilibrio entre las energías masculina y femenina, no solo en el mundo exterior, sino también dentro de cada ser humano. Según esta visión, la verdadera unión divina ocurre cuando estas dos fuerzas se complementan y trabajan en armonía, en lugar de competir o separarse. La imagen de la danza sagrada representa esta interacción balanceada, una colaboración en lugar de una lucha. Este principio sugiere que tanto lo masculino como lo femenino son necesarias, y deben ser honradas en igual medida, ya que ambas energías, si se alinean correctamente, permiten alcanzar una plenitud espiritual. Esta enseñanza tiene un impacto directo en cómo entendemos las relaciones y la identidad de género en el mundo contemporáneo. Nos desafía a trascender las limitaciones y oposiciones impuestas por las estructuras patriarcales, abriendo la puerta a una visión más inclusiva y equilibrada de la humanidad, donde ambos aspectos de la energía humana, ya sean hombres o mujeres, puedan coexistir y enriquecerse mutuamente. Esta lección también invita a la introspección personal, sobre la integración de estas energías dentro de uno mismo, para lograr equilibrio interno. 3. El amor incondicional como fuerza transformadora. El Evangelio también subraya el amor incondicional como la fuerza más transformadora del universo. María Magdalena lo presenta como un amor puro, que no depende de factores externos, como logros o validación social. Es un estado esencial del ser, una energía que conecta a todos con lo divino y con el resto de la humanidad. El amor incondicional es el camino hacia la sanación interna, y también se extiende al mundo exterior, como una fuerza que tiene el poder de sanar las heridas colectivas y espirituales. Esta enseñanza invita a una liberación del condicionamiento emocional, donde el amor no está basado en expectativas, sino en una aceptación total y completa de los demás y de uno mismo. Este amor no solo se dirige a los demás, sino también hacia uno mismo, como una herramienta para sanar nuestras propias heridas emocionales y traumas. El amor incondicional también resalta la importancia de la empatía y el perdón como componentes esenciales de la sanación. 4. La introspección y el autoconocimiento como camino hacia la libertad espiritual. Otro aspecto esencial de este Evangelio es la introspección profunda. María Magdalena nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a abrazar nuestras sombras con compasión. Reconocer y aceptar nuestras imperfecciones, defectos y limitaciones, no es un signo de debilidad, sino una oportunidad para crecer y liberarnos. Este proceso de autoconocimiento se describe como un camino hacia la verdadera libertad espiritual, donde uno se desprende de las ataduras del miedo, el juicio y las expectativas ajenas. Al aceptar nuestras sombras, nos damos permiso para vivir una vida auténtica, alineada con nuestro verdadero ser. La introspección promovida en este Evangelio es similar al concepto de autoaceptación en la psicología moderna, donde se nos anima a explorar nuestras emociones, pensamientos y experiencias pasadas, sin juzgarlas. La libertad espiritual no viene de escapar de nuestras sombras, sino de aprender a integrarlas en nuestro ser, entendiendo que son una parte esencial de nuestra humanidad.
Este enfoque lleva a una sanación profunda, que resulta en una vida más auténtica y equilibrada. 5. La divinidad está presente en lo cotidiano. Este Evangelio ofrece una visión completamente renovadora de lo que significa la divinidad. En lugar de verla como algo lejano y separado de nuestra vida diaria, María Magdalena enseña que lo divino está presente en cada momento de nuestras vidas. Está en los actos sencillos de bondad, en el cuidado de uno mismo y de los demás, y en cada gesto que refleja el amor y la compasión. Esta enseñanza invita a las personas a encontrar lo sagrado en lo cotidiano, a ver lo divino, no solo en rituales religiosos, sino en cada aspecto de la vida diaria. Esta visión redefine la espiritualidad, al ofrecer una forma de vivir lo divino, sin necesidad de escapar al misticismo o al simbolismo externo. Cada acto de bondad, cada interacción compasiva, cada momento de autocuidado, es una oportunidad para experimentar lo sagrado. Este enfoque refuerza la idea de que la espiritualidad no es un escape, sino una forma de vivir en el mundo, con conciencia, amor y autenticidad. Las enseñanzas del Evangelio prohibido de María Magdalena no solo ofrecen una guía espiritual profunda, sino que también representan un cambio de paradigma en la forma en que entendemos lo divino, la espiritualidad y nuestra conexión con el mundo. En un contexto global que enfrenta crisis sociales, ambientales y espirituales, estas enseñanzas ofrecen un camino hacia la sanación personal y colectiva. Al reconectar con nuestra divinidad interior, al integrar el equilibrio entre las energías masculina y femenina, al abrazar el amor incondicional, al buscar el autoconocimiento, y al reconocer lo divino en lo cotidiano, podemos transformar nuestras vidas y contribuir a una humanidad más armoniosa y consciente. Con estas enseñanzas en mente, podemos empezar a aplicar estas verdades a nuestra vida diaria. En la siguiente sección, exploraremos por qué este mensaje fue silenciado y cuál es su relevancia en el mundo actual. ¿Por qué el Evangelio prohibido fue silenciado? 1. La figura silenciada de María Magdalena. La afirmación de que la figura de María Magdalena y su mensaje han sido envueltos en un velo de silencio sugiere que, a lo largo de la historia, su papel ha sido minimizado, distorsionado o incluso completamente ocultado. En los primeros siglos del cristianismo, María Magdalena fue considerada por algunos textos antiguos una discípula importante de Jesús, a menudo descrita como su compañera igualitaria. Sin embargo, a lo largo del tiempo, las instituciones religiosas dominantes de la Iglesia primitiva buscaron reducir su rol por su mensaje radical de igualdad, independencia espiritual y la conexión directa con lo divino. Esta supresión se puede ver como parte de un intento por consolidar una estructura jerárquica que beneficiaba a los líderes eclesiásticos y mantenía un control absoluto sobre la comunidad cristiana. Durante los primeros siglos del cristianismo, la jerarquía clerical que surgió fue esencial para establecer el poder centralizado de la Iglesia. Este sistema no solo controlaba las enseñanzas religiosas, sino también las estructuras sociales, en las que las mujeres desempeñaban un rol subordinado. El hecho de que María Magdalena desafiara estas jerarquías, al presentarse como una figura espiritual con la misma autoridad que los apóstoles, representaba una amenaza para este nuevo orden de poder. 2. El Evangelio prohibido y su mensaje radical. El Evangelio prohibido de María Magdalena no solo reitera el papel de María Magdalena como maestra espiritual, sino que pone de relieve su mensaje de igualdad entre los géneros y la conexión personal con lo divino. A diferencia de las enseñanzas dominantes de la época, que favorecían la autoridad clerical como única vía para acercarse a Dios, el mensaje de María Magdalena promueve la idea de que todos, independientemente de su género o estatus social, pueden tener acceso directo a la divinidad. Esta idea subvertía las jerarquías religiosas, que se basaban en la intermediación de los sacerdotes, y representaba una amenaza al control que la Iglesia quería ejercer sobre la espiritualidad de las personas. El Evangelio prohibido de María Magdalena fue marginado y clasificado como herético, porque desafiaba los valores patriarcales que dominaban tanto la religión como las estructuras de poder político de la época. Esta eliminación de su mensaje refleja el deseo de silenciar cualquier fuente de poder que no estuviera controlada por las autoridades clericales.
El hecho de que este evangelio fuera eliminado de los registros oficiales resalta la lucha por preservar un sistema que era intrínsecamente excluyente y opresivo. 3. La resurrección del mensaje de María Magdalena. A pesar de los esfuerzos históricos para suprimirla, el mensaje de María Magdalena ha sobrevivido a través de los siglos, especialmente en tiempos recientes. Este renacimiento es interpretado como un fenómeno de revalorización de lo femenino sagrado, algo que no solo se refiere a las mujeres, sino también a un enfoque más inclusivo, holístico y accesible de la espiritualidad. En un mundo donde muchos se sienten desconectados de las enseñanzas religiosas tradicionales, el Evangelio prohibido de María Magdalena ofrece una alternativa que valora la experiencia interna de cada individuo y la conexión directa con lo divino. Hoy en día, este Evangelio resuena particularmente con aquellos que buscan una espiritualidad más inclusiva, alejada de dogmas y jerarquías. La sabiduría no está reservada a unos pocos elegidos, sino que está disponible para todos los que estén dispuestos a escuchar su propia voz interior. Este enfoque tiene un impacto en movimientos contemporáneos, que buscan democratizar el acceso al conocimiento espiritual y fomentar una mayor conexión con la divinidad, sin la intermediación de estructuras autoritarias. 4. Sanación colectiva y conexión con el todo sagrado. Las enseñanzas de María Magdalena invitan a una reflexión profunda sobre la unidad, el amor y el equilibrio. En tiempos de creciente división social, política y espiritual, su mensaje sobre la sanación colectiva se vuelve más relevante que nunca. En lugar de buscar la separación, el Evangelio de María Magdalena desafía a las personas a ver que todos somos parte de un todo sagrado, y que, al sanar individualmente, contribuimos a la sanación de la comunidad y del mundo entero. En un mundo marcado por las divisiones, ya sea por cuestiones políticas, religiosas o culturales, el llamado a la unidad y al equilibrio se convierte en una necesidad urgente. La enseñanza de María Magdalena resalta que el amor y la armonía no solo son posibles, sino esenciales para la evolución espiritual y humana. Este enfoque es clave para aquellos que buscan un camino de sanación, en un contexto global cada vez más fragmentado y polarizado. 5. Restablecimiento del valor de lo femenino sagrado. La relevancia de María Magdalena en el presente también está ligada a un resurgimiento del valor de lo femenino sagrado en muchas culturas. Movimientos feministas y espirituales han adoptado su figura como un símbolo de poder, conocimiento y sabiduría, que históricamente fue reprimido. Esta reconciliación con lo femenino no es solo una lucha por la igualdad de género, sino también por un reconocimiento más amplio de las energías creadoras y equilibradas que el femenino puede ofrecer. En muchos círculos espirituales, el regreso a lo femenino sagrado no solo trata de empoderar a las mujeres, sino de restaurar un equilibrio entre las energías masculinas y femeninas dentro de cada individuo y la sociedad. María Magdalena, como figura central de este movimiento, representa un camino hacia la armonía, el respeto mutuo y la integración de todas las partes de uno mismo. El Evangelio prohibido de María Magdalena sigue siendo un faro de luz para aquellos que buscan una espiritualidad más abierta y conectada con las realidades del ser humano. Su mensaje no solo desafía las estructuras de poder de su tiempo, sino que también ofrece un camino hacia la sanación y la transformación en el contexto actual. A medida que más personas buscan una forma de espiritualidad más inclusiva y holística, el legado de María Magdalena sigue siendo profundamente relevante y esencial para la evolución espiritual de la humanidad. Al haber explorado el Evangelio prohibido de María Magdalena, podemos ver que sus enseñanzas no son solo palabras del pasado, sino un faro de luz que guía nuestro presente. Este mensaje de amor, equilibrio y conexión con lo divino está más vivo que nunca y nos invita a mirar nuestro mundo con ojos renovados. María Magdalena nos enseña que cada uno de nosotros tiene una chispa divina esperando ser despertada, que podemos encontrar el equilibrio entre nuestras energías masculina y femenina, y que el amor incondicional no es un ideal lejano, sino una fuerza real que podemos practicar cada día. En este momento, te invito a reflexionar sobre cómo estas enseñanzas pueden tocar tu vida. ¿Qué aspectos de tu ser necesitan ser reconectados con la luz? ¿Cómo puedes aplicar el amor incondicional en tus relaciones diarias?
Este conocimiento no es solo un legado del pasado, sino una guía práctica y transformadora para nuestra vida cotidiana. Te invito a que lleves contigo estas enseñanzas, las apliques y las compartas con aquellos que puedan necesitar un recordatorio de su propia luz. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias y bendiciones.